desde personajes curiosos hasta símbolos históricos. ¿Cuántas podemos encontrar? Acompáñanos en este vídeo y conocerás su ubicación y su historia. Hola ciudadanos del mundo, Budapest, una ciudad conocida por su importante arquitectura, su historia rica y su vibrante vida cultural. Pero además de sus grandes monumentos, hay algo mucho más pequeño que ha captado la atención de visitantes y locales por igual. Hoy te llevamos en un recorrido para descubrir un tesoro escondido en las calles de esta hermosa ciudad, las minis estatuas. Comenzamos con el suricato, ubicado frente a una clínica pediátrica de diabetes. No solo es una figura decorativa, representa la mascota de la Asociación Húngara de Diabetes Infantil, que trabaja para concienciar y brindar apoyo a los niños que padecen de esta enfermedad. ¿Y por qué han elegido este animal? Porque son conocidos por ser extremadamente sociales, cooperativos y vigilantes, característica que refleja la lucha comunitaria contra la diabetes infantil. Nos encontramos delante de la estatua Emperador Francisco José I. Se encuentra en el Puente de la Libertad, fue el marido de la emperatriz Sisi, y la conexión histórica con este puente es muy significativa, ya que fue Francisco José I quien martilló el último remache en su construcción en 1896. La mini estatua de Francisco José I sentado en una hamaca es un guiño creativo y humorístico que hace referencia a un evento contemporáneo. Durante el verano de 2016 el puente fue cerrado al tráfico para una restauración. Los ciudadanos de Budapest aprovecharon esta oportunidad única para reclamar el espacio público de una manera relajada y festival, colocando hamacas, organizando picnic, practicando yoga y celebraciones de conciertos de swing sobre el puente, transformando esta histórica estructura en un lugar de ocio comunitario. Nos encontramos delante del perro globo lívido. Es una curiosa y diminuta obra. Es un homenaje a las icónicas esculturas de globos inflables con forma de animal, creadas por el famoso artista contemporáneo Jeff Koons. Lo que se pretende es que este concepto de Q, conocido por sus brillantes y grandes esculturas de globos inflables, es reinterpretado aquí en una forma totalmente opuesta, pequeño, discreto y de un material pesado como es el bronce. Nos encontramos delante de Teddy, la mini estatua del osito de peluche de Mr. Bean. Es una representación icónica del personaje y de una manera simbólica del Brexit, el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. La mini estatua de Teddy aparece sola y quizás un poco perdida, lo que podría interpretarse como una metáfora de la incertidumbre y las consecuencias del Brexit. Un proceso se prolongó durante varios años y que generó bastante debate entre el Reino Unido con Europa. Nos encontramos delante de la mini estatua de la rana Gustavo. Se encuentra en la Plaza de la Libertad, un lugar histórico de la ciudad de Budapest, y los habitantes de esta ciudad han adoptado la pequeña rana, incluso en invierno colocan bufanda para protegerla del frío. Esta estatua, además de homenajear al famoso personaje de los Muppets, conocido como Kermit, también recuerda cuando las ancas de rana se convirtieron en un manjar popular en la gastronomía húngara sobre el siglo XIX. Todas estas estatuas que estamos viendo es de Mihály Kolokko, un creador de mini estatuas que se encuentra repartida, como hemos visto, por toda la ciudad de Budapest. Nació en 1978 en Ucrania, pero de ascendencia húngara. Estas estatuas son de 15 centímetros de alto, fueron inicialmente instaladas en espacios públicos sin permiso, ganándose el apodo de esculturas guerrilleras. La mini estatua del Haya, ubicada en la Plaza de la Libertad, es una respuesta del escultor a un acto vandálico. Originalmente había colocado aquí un zanka, un pequeño sombrero ruso con una crítica simbólica a la influencia rusa en la política húngara. Sin embargo, un político de extrema derecha destruyó la estatua con un hacha y la arrojó al río Danubio. En lugar de ignorar el acto, Kolokko respondió con humor e ironía, creando esta nueva mini escultura respondiendo el hacha utilizada para destruir su obra anterior. Así el hacha se convierte en un símbolo de crítica y burla hacia el agresor, transformándose en un acto violento en arte. Este astronauta, sentado en su rover lunar, se colocó en honor al ingeniero húngaro Ferenc Baklik, que huyó de Hungría durante la Revolución de 1956 y fue el creador de las ruedas tan resistentes como ligeras que llevarían ese rover lunar de la NASA. La mini estatua de la ardilla asesinada con un arma en la mano no solo es un homenaje irónico a un evento trágico que no hemos podido contrastar si es verdad o no, que dicen que unos jóvenes agredieron a una ardilla así en el año 2015,
sino que también sirve como una poderosa crítica sobre la violencia y la desensibilización en la sociedad contemporánea. Estamos delante de la estatua o mini estatua de Scala Cove. Representa a un chico sentado sobre una pegatina de un código de barra ubicada enfrente mismo de la antigua cadena Scala en Budapest. Esta cadena fue una de las más importantes de Hungría hace ya unos 40 años, simbolizaba el progreso y la modernización ya que no era propiedad del Estado. El personaje que solía ser la mascota de la cadena evoca la nostalgia por una época en que Scala era parte integral de la vida cotidiana. Estamos delante de Elemek. Esta mini estatua representa a un personaje con forma de cabra de un popular dibujo animado húngaro de los años 70. Era conocido por su ingenio y su intento de probar diversas habilidades, aunque no siempre tenía éxito, lo que lo hacía entrañable. Hasta 4 mini estatuas de perritos podemos encontrar en esta zona de Budapest. Estamos en Buda y es que la ciudad tiene un homenaje a una cultura de amistad sobre los perros. Estas adorables estatuas representan diversas razas húngaras como podrían ser la Vizsla, la Puli, la Pumi, entre otras. Es conocida que la ciudad es muy amigable con los perros, permitiendo a estos animales acompañar a sus dueños a bares, restaurantes sin restricciones. Hemos hecho una parada en nuestro recorrido para disfrutar de un café y un dulce en una de las cafeterías de esta zona. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y apoyarnos. En la caja de descripciones encontrarás el mapa con las ubicaciones exactas de estas mini estatuas. Estamos delante de la mini estatua El tanque apagado y triste, que conmemora el 60 aniversario de la Revolución Húngara de 1956 en Budapest. En uno de sus laterales está escrito Ruskis Haza, que significa ruso iros a casa, un lema utilizado por los húngaros en su lucha por la libertad frente a la ocupación soviética. La escultura es un símbolo de resistencia y la búsqueda de la independencia del país. Y se preguntarán, ¿y también por qué una mini estatua del cubo de Rubik? Pues rinde homenaje a uno de los inventores húngaros más famosos. Sí, fue creado por Erno Rubik, profesor de arquitectura de la Universidad de Budapest. El cubo se concibió originalmente como una herramienta matemática para enseñar conceptos espaciales, aunque luego se popularizó como un juguete. Este pequeño monumento celebra el impacto global de este icónico rompecabezas. Pues nos encontramos delante de la mini estatua del gusano o Fokuka. Es un homenaje a un simpático personaje de animados húngaros de la serie, que no voy a pronunciar, lo dejo aquí debajo, sobre un pescador y su cebo. Este gusano es muy querido y se dice que si eres pescador, debes tocarle la nariz, que te traerá bastante suerte. Además, en invierno, los locales suelen vestirlo con mini bufandas y gorritos para protegerlos del frío. Esta fue la primera mini estatua del artista en Budapest y su presencia añade un toque de nostalgia y humor a la ciudad. El conejito con las orejas a cuadro es un homenaje a Koszkafulu Niul, un querido personaje de la televisión húngara de los años 70. Aunque ganó mayor popularidad después de la caída del régimen comunista, este simpático conejito con orejas a cuadro se convirtió en un icono de la infancia húngara. La mini estatua está estrechamente ubicada cerca del puente de las cadenas, en lo alto, dando la impresión de que el conejo observa todo lo que ocurre alrededor, añadiendo un toque de nostalgia y diversión al paisaje urbano. Debe su nombre a sus largas orejas, que cuando se retuercen sirven como hélices y por lo tanto puede volar. La mini estatua de la ratita Olexo es una referencia a la película Ratatouille del artista callejero Banksy, pero también hace una referencia a un plato de la gastronomía húngara como es el lexo, que está elaborado por pimientos, tomates y cebolla y se realiza mucho en otoño. ¿Se han fijado en el lindo gatito que hay dibujado en el muro? Le da un toquito a esta parte de la mini estatua.
Nos encontramos delante de Buko, que representa a un pequeño zorro, héroe de una película animada húngara, colgado de una bomba perforada en una pared de roca. Aunque puede interpretarse como la alusión a la situación política internacional, muchos asocian con el contraste de la película entre el cazador, conocido como Smuktiki, y el inocente animal que es perseguido. Esta escultura simboliza tanto la lucha por la supervivencia como la crítica a la violencia. Nos encontramos delante de la mini estatua Drácula, que se encuentra muy cerca del castillo Bandar-Hujac, un lugar emblemático que combina elementos arquitectónicos de diferentes estilos húngaros. La estatua representa pues al famoso personaje de terror, pero en este caso especial a su intérprete, a Bela Lugosi. Las botas de Stalin en un patinete es un símbolo significativo de la revolución húngara contra la ocupación soviética, que tuvo lugar el 23 de octubre de 1956, situada a pocos metros de otro monumento que conmemora este mismo evento. La escultura hace referencia a la antigua estatua de Stalin, que fue derribada durante la revolución, dejando solo las botas como un recordatorio de la resistencia del pueblo húngaro. El hecho de que las botas estén sobre un patinete añade un toque contemporáneo y juguetón a la obra, ya que el edificio que está cerca tiene como una forma de rampa de skate. Además, los huesos visibles en la escultura hacen un guiño a un popular juego o videojuego de Among Us, funcionando así la historia con elementos de la cultura pop actual. Nos encontramos delante de la mini estatua del hombre en bicicleta que representa a Tivadar Herzog, un destacado periodista y activista austriaco-húngaro, conocido como el padre del sionismo moderno. Herzog desempeñó un papel fundamental en la promoción del movimiento sionista y la creación de un Estado judío. Su representación en bicicleta simboliza su estado de vida activo y su compromiso por la causa. Estamos delante de la mini estatua del submarinista relacionada con la emblemática historia del New York Café en Budapest. Según una leyenda urbana, el día de la inauguración del café, el autor húngaro Ferenc Molnár arrojó la llave al Danubio para evitar que el café cerrara, una acción que aparentemente tuvo éxito, ya que el establecimiento ha permanecido abierto desde entonces, salvo en la Segunda Guerra Mundial, cuando fue saqueado y gravemente dañado. Estamos delante de la estatua de Hannah Senes, rinde homenaje a una de las figuras más valientes y emblemáticas de la historia judía. Nacida en 1921 en Budapest, fue una joven paracaidista que se unió a las fuerzas británicas durante la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de ayudar a los judíos en la Europa ocupada por los nazis. Senes es conocida por su misión de infiltrarse en Hungría para ayudar a los judíos a escapar del Holocausto. Fue capturada y, a pesar de ser torturada, nunca reveló la información sobre su compañero. Finalmente fue ejecutada en 1944. Estamos delante de una mini estatua de un coche denominada 14 Karatos. Hace referencia a un popular personaje de una película húngara llamada 14 Karatos Autos, el coche de 14 quilates, dirigida por Farkas en 1957. La película es una comedia de aventuras que trata sobre un hombre que intenta llevar un coche de oro desde Europa a Estambul, lo que genera una serie de divertidas y enredadas situaciones. Para nosotros es una de las obras de Kolokov más grandes que hemos visto en este pequeño viaje por mini estatuas de Budapest. La mini escultura In Vino Veritas, ubicada en el anfiteatro militar Aquicum, representa a un legionario romano sosteniendo una pequeña jarra de vino. Esta obra, que lleva el nombre de la famosa frase latina "en el vino está la verdad", invita a reflexionar sobre la tradición del vino y su conexión con la sinceridad. Además, es un recordatorio de la importancia histórica de la región, que en la época romana era conocida como Aquicum, una ciudad de gran relevancia dentro del Imperio Romano.
Queremos dar las gracias de todo corazón a Raquel, de Budapest en español, ya que gracias a su conocimiento y pasión por la ciudad, hemos descubierto a este increíble artista, Colocot, y su fascinante mini escultura. Sin ayuda, este recorrido por las obras de arte más pequeñas pero significativas de Budapest no habría sido posible. Queridos viajeros, esta ha sido nuestra lista de mini estatuas que hemos visto en Budapest y sigue creciendo. El artista poco a poco sigue añadiendo más a esta fascinante colección. Esperamos que te haya gustado este vídeo y si ya has visto alguna que no está en la lista, déjanos un comentario para apuntarla para nuestro próximo viaje a Budapest. Si te ha gustado, recuerda darle a like y sobre todo suscribirte y activar la campanilla para estar al día con todo nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Pura vida.